Hola, pues qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Qué gusto de saludarte, Eve, con este tema que traemos el día de hoy, que son algunas perspectivas sobre la gordofobia. Vamos a platicar sobre qué es, cómo nosotros lo estamos, cómo lo concebimos y en dónde se manifiesta. Y empezando con el definir un poquito qué es la gordofobia, y yo lo entiendo como este estigma social que tenemos internalizado de un trato diferente hacia las personas que tienen exceso de peso. Y es importante el hacerlo consciente porque muchas veces, ya lo platicábamos Eve y yo, muchas veces no lo tenemos tan consciente. El prejuicio, que es este juicio previo, cuando conocemos a alguien o cuando estamos frente a alguien, que es las ideas o los adjetivos que nos vienen a la mente sobre una persona solamente por el físico y en este caso particularmente por el exceso de peso. Entonces, junto con el programa, les invitamos a que vayamos haciendo una autorreflexión sobre cuál es la idea que tenemos de la gente gorda. Y voy a decirlo gordo porque a veces incluso el decir gorda, ya, aunque no lo es, pero ya con el hecho de decir él es gordo, gorda, puede ser como un adjetivo negativo, ¿no? ¿Cómo lo ves Sí, creo que es un... tú? Hola, ¿qué tal? Hola, Dulce, qué gusto saludarte. Saludos a todos y todas. Sí, creo que es un tema complejo que puede ser muy controversial y que también creo que desde nuestro desconocimiento o el conocimiento limitado que tenemos de la situación de inicio, desde el privilegio hoy de estar desde como una mujer, por lo menos con el peso adecuado de acuerdo a ciertos estándares, ¿no? Y que finalmente, pues... Hay mucho que aprender al respecto. Justo te decía que revisando un poco el tema, me daba cuenta que yo de alguna manera tengo esa gordofobia, la experimento conmigo misma y al mirar o el tener como concepciones muy claras de qué son o cómo son las personas saludables, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí es como casi dar por sentado que a una persona que tiene, vamos a decirlo así, un peso mayor al que establecen los estándares eh, internacionales con respecto al peso y la nutrición y todo lo que implica, pues entonces seguramente va a tener más enfermedades, ¿no? Y me ha costado, me cuesta trabajo un poco salir de eso y bueno, eso y en realidad la forma en la que me miro a mí, ¿no? Finalmente para mí el tema del peso es algo que he cuidado desde... Adolescente, yo creo que desde niña, alguna vez lo comentábamos, y con esta expectativa social, cultural, de la delgadez, de que lo bonito es lo delgado, de lo atractivo es lo que está con menos de tal peso, con tal imagen, pues entonces buscando siempre estar dentro de esos estándares y ser atractiva, ser socialmente bien vista, pues entonces ha sido algo que ha estado como muy integrado en mi ser desde chiquita, ¿no? Desde niña. Me acuerdo que empecé a tener dietas desde que era niña. Dietas a veces sí con un nutriólogo, a veces con estos... eh, alguna vez me acuerdo que con mi mamá fui a los Weight Watchers y desde Famoso. chiquita y luego con nutriólogos, ajá, ¿no? Que con dietas así de media lata de atún, tres galletas habanera, ¿no? O sea, cosas como muy específicas que empezaron a generar una relación bastante, hoy lo veo, bastante distorsionada, bastante destructiva con respecto al cuerpo, a la comida y que entonces me hicieron integrar esta creencia de que entonces si soy delgada y con cierto índice de masa corporal y con cierta imagen voy a ser saludable, voy a ser aceptada, me voy a ver bien. Y creo que hoy, después de tantos años de dietas y de aprendizajes, digo, hoy estoy en una relación mucho más sana, más amorosa conmigo, ni siquiera ya con el peso, porque tiene mucho que no me peso,
pero más bien como con con asumir que esto es un estilo de vida, ¿no? Más allá de cómo te ves, pero ya no con las ideas de las dietas o de ciertas medidas o cierto peso, ¿no? Entonces, creo que ha sido bien difícil, es complicado, pero Sí. justo se trata de eso, de seguir conversando para seguirnos abriendo nuevas perspectivas, para seguir transformando nuestra visión, porque creo que es algo que a veces de manera incluso sutil, sin desearlo, vamos transmitiendo a otras, a otros, y vamos como perpetrando esta misma visión de que tienes que ser de esta manera y solo si eres de esta manera estás bien o eres una persona aceptable o deseable. Sí, Cómo lo vives tú, Dulce? sí, totalmente, Eve. Creo que cuando nosotras sobre todo cuando hemos pasado temas que tienen que ver con nuestra relación con la comida y con nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestro foco está más puesto ahí y de alguna manera los otros nos están reflejando. Eh, y fíjate que hicimos nosotros una intervención por parte de la clínica de TCA en primarias. Es impresionante cómo hicimos tal cual el ejercicio con los niños de primaria, preguntándole, eh, una persona gorda es, o sea, tres adjetivos, solo tres palabras, y una persona delgada es, y es impresionante cómo un niño de 8 o 9 años, ya la persona gorda es una persona sucia, fea, floja. Es esa asociación que se va creando desde pequeños, y la persona delgada es una persona que se cuida, exitosa. En general, esa era la respuesta de los niños. Y entonces es increíble ver cómo ha permeado tanto esta cultura y cómo lo hemos normalizado. Ahora, cuando yo lo miro como en la experiencia, mm, veo que está en todos los ámbitos, porque a veces llega a ser violencia y Claro. está desde la gordofobia personal, que nosotros tenemos ese tema presente y si yo empiezo a subir, empiezo a sentir desprecio por mí. Y cuando estoy más delgada, porque nosotros tenemos temporadas, los humanos así somos. A veces Bien. tenemos temporadas donde podemos subir un poquito, donde podemos bajar. Y dependiendo del peso, puede ser mi aceptación por temporadas también. Y ahí puede ser también una buena oportunidad de revisar qué me está pasando. Y por otro lado, cuando vemos como en el ámbito social, cultural, institucional, que está es increíble como el mismo personal médico, mm, todo está asociado al peso. Cualquier Y mal. fíjate, sí, así es. Fíjate, me acordaba ahorita que lo decías de una paciente que me dice que ella me decía que ya no quería ir al médico porque me dijo, ya sé lo que me va a decir, ¿no? Trae como reflujo y temas gástricos y me decía, ya sé que me va a decir, pues baja de peso, ¿no? Todo esto es porque estás gorda. Y da lo mismo si voy con con el cardiólogo, como con el gastro, como con el trauma, porque también después le traía un tema de ciática, me decía, es que me van a decir que baje de peso, o sea, y finalmente es vivir esa discriminación y esa violencia por parte de estos profesionales de la salud que asumen de inicio que aunque pudiera ser un factor, pues que sí pueda complicar el tema en algunos casos, ¿no? No siempre. O sea, bueno, pues ya de inicio lo primero que ven es eso y ni siquiera se toman la molestia o no la molestia, ¿no? Ya ni siquiera hacen lo que harían con una persona, lo que tendrían que hacer con una persona con ciertos síntomas, pero que está delgada. ¿No? Entonces, ahí la violencia institucional con los médicos, en los seguros, que aumenta el porcentaje de cobro si tienes tal índice de masa corporal, ¿no? Y cosas como esas que se viven todavía muy normalmente.
de manera desafortunada también. Y fíjate que ahí en ese sentido a veces podemos como todo tiene sus dos lados, porque muchas veces este movimiento, por ejemplo, ¿no? Me viene a la mente el de Body Positive, que es un movimiento de amor y aceptación al cuerpo, que está muy bonito, pero también ahora hay otro movimiento que es Body Neutrality, que habla más como de una neutralidad porque no todo el tiempo estamos amando nuestro cuerpo, o sea, como el reconocernos humanos, ¿no? Y lo mismo, muchas veces lo mismo pasa con la gordofobia, que nos vamos del otro lado, como a pensar o alentar, y ese es el tema que muchos traen, que la gordofobia también, esa, ese movimiento está alentando a que bueno, pues entonces sube de peso y no pasa nada y hay que aceptarte y amarte. Y no es tan así, ni lo uno ni lo otro, porque es cierto que un exceso de peso está asociado eso es cierto. Entonces, muchas veces también dentro de nuestro ámbito como nutriólogos, se empieza a distorsionar y hay una asociación fuerte, pero tiene sus asegúnes. Por ejemplo, hay estudios donde habla que hay personas que tienen sobrepeso. Estoy hablando de sobrepeso de acuerdo a la clasificación que usamos nosotros, que es el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, el sobrepeso, digamos que es un previo a la obesidad. Y en ese rango de sobrepeso pueden entrar las personas que son de una complexión gruesa y no necesariamente llegan a ser personas obesas. Claro. Esas personas, increíble lo que te voy a decir, pero si quieren se los voy a dejar ahí. Esas personas tienen una asociación más positiva con la salud Ujú, de las personas delgadas, cuando tienen una alimentación adecuada, saludable y estable. ujú, El principal factor para enfermedades crónicas y que tiene mal pronóstico es cuando es estar así, cuando hacemos dietas con restricción y luego subimos y luego bajamos y luego subimos. Ese es el peor pronóstico. Estoy hablando como de un rango dentro del sobrepeso, pero ya cuando excede a obesidad, bueno, claro que la grasa también tiene incluso actividad hormonal, o sea, no, tampoco estamos diciendo que eso no tenga una asociación con la enfermedad. Sin Y, embargo, ¿sabes? También, ajá, ajá, perdona, amiga, ahí nada más, o sea, también es cierto ahí que hay gente que está muy delgada y que tiene una salud más deteriorada que mucha gente que tiene sobrepeso. O sea, no realmente, es como asumir, pues porque está delgado o flaco, entonces es más saludable. No, o sea, creo que aquí lo importante es como poder no dejar que esa primera característica de alguien, ya sea delgado, flaco, gordo, o sea, con sobrepeso, no importa, que no nos impida ver a la persona en su totalidad, a la persona más allá de esta primera o de esta característica, que es una característica más, y que como lo decía, seguramente hay mucha gente muy delgada que cuando les haces todos sus análisis y revisas sus niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, de lo que quieras, pues quizá están mucho menos saludables o mucho menos dentro de lo deseable que una persona con cierto sobrepeso o con cierta obesidad, ¿no? Entonces, creo que ahí es como, es delicado, ¿no? O sea, se trata de no generalizar o no asumir que ya por eso está de esta manera, ¿no? Creo que eso sería un buen principio para movernos de donde hemos vivido hasta ahora. y para irnos revisando, porque muchas veces se nos hace fácil si en la interacción del día a día, pues ese gordo o esa, y entonces usamos esas etiquetas de, de acuerdo a la característica física. Y por otro lado, si nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona, si usamos esta empatía, son personas que incluso muchas de ellas hay una característica, por ejemplo,
en muchos de las personas con exceso de peso que tienden a ser muy bromistas o incluso a reírse de su propio cuerpo. Podemos imaginar qué es lo que han pasado para que ellos mismos ahora, como un mecanismo de defensa o de supervivencia, hayan desarrollado esta personalidad. Y, y muchas veces nosotros ni siquiera no sabemos lo que está lidiando la otra persona, no sabemos de qué ha sido víctima, porque eh, son personas también que tienen más riesgo de caer en, en, en compra de productos milagro, en meterse a dietas muy restrictivas, en lastimar a su propio cuerpo. Y a veces son personas que han estado luchando toda la vida y están en una lucha constante, autoataque y después ataque de afuera. ¡Qué terrible! Ese es como el punto en donde nosotros podemos hacer una autorreflexión para mirar a la persona que tenemos enfrente. Y por otro lado, también algo súper importante, creo yo, que es en casa, desde los niños chiquitos, como las mamás y los papás, si las mamás, esto pasa mucho en TCA, muchas de las mamás tenemos tema con el peso y sabes qué hacemos que lo proyectamos en los hijos. Entonces, el hacer comentarios con respecto al peso todo el tiempo, si sale algo en la televisión, si estamos criticando, está muy presente, o si a los niños desde pequeñitos, no porque eso te engorda o eso te sube, y todo gira en torno al peso, pues claro que se va a desarrollar esta fobia. O que cuando bajas de peso, ¿no? Bueno, desde niño, ¿no? Ay, qué bien te vas viendo, qué bueno, mijita. Bravo. Entonces dices, claro, entonces me veo mejor cuando estoy delgada. Pues entonces voy a seguir haciendo lo necesario para estar delgada. Y como niño, pues obvio no tienes la conciencia para poder elegir desde el mejor lugar posible, sobre todo cuando ya estás tan afectado por todos los condicionamientos del contexto, y entonces fácilmente puedes llegar a tener estas conductas autodestructivas que finalmente te lleven a un trastorno de la conducta alimentaria, que te lleven a tener un concepto deteriorado, una baja autoestima, como todas estas situaciones que llevan a la persona a un sufrimiento inimaginable, y que se traducen en conductas autodestructivas terribles. Y creo que ser consciente de ello, porque seguramente muchas mamás, papás, pues no son conscientes de eso, no es que lo hagan para lastimar a sus hijos, ¿no? Solo lo hacen por la inconsciencia de sus propios temas no vistos y lo proyectan en sus chiquitos o chiquitas, y bueno, pues se va reflejando en su forma de estar en la vida. Y por eso después pues tenemos toda esta sociedad con tantas dificultades para vivirse de una manera más sana, de mayor aceptación de uno mismo, de mayor eh, plenitud en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esta relación, el cómo afecta la gordofobia en la relación con otros, en lo que le damos a otros, en cómo los tratamos desde el tema familiar, de pareja, ¿no? También me pasa que muchas pacientes han tenido esa realidad de, pues siento que porque soy gorda, entonces no me eligen, ¿no? Entonces no soy suficiente. Entonces el otro se avergüenza de ser mi pareja, ¿no? Entonces, podemos tener relaciones a lo mejor clandestinas, quizá de no compromiso, pues, y muchas veces lo asumimos. Sí, pero seguro es porque soy gorda, ¿no? Y finalmente creo que tiene mucho más que ver con la falta de amor propio, con esto que aprendiste de no ser suficiente, de no ser de acuerdo al modelo hegemónico lo adecuado. Y entonces, pues puedes aceptar casi casi que lo que sea. No, bueno, pues me conformo con eso porque casi casi me está haciendo un favor el otro. Y pues evidentemente no es así, ¿no? Evidentemente no es así, pero como está tan normalizado en la sociedad, en nuestra familia, nosotros mismos lo hemos asumido de esa manera, pues así vamos viviendo, y se vuelve pues algo.
súper destructivo y doloroso. Y doloroso y a mí me gusta mucho esa palabra que creo que lo describe porque es inimaginable. O sea, no nos imaginamos Mm. cuánto sufrimiento puede haber detrás de un cuerpo con obesidad, porque todo el tiempo están lidiando con eso, porque esa es su carta de presentación. Y, y quizá como el poderlo visibilizar nos permita eh, ir revisando cuáles son nuestras creencias, a lo mejor incluso hacer ese pequeño ejercicio, dime tres adjetivos que relaciones con una persona gorda. Sí, Si hacemos el ejercicio rapidísimo, vas a ver cuál es tu asociación. Ahora, también, exacto. ahora el hecho de decir, yo estoy prejuzgando, estoy asociando a una persona gorda con tal, tal, tal. Tampoco quiere decir que entonces, pues como estoy alentándolo. No, tampoco es el otro lado. Es simplemente hacer una revisión y usar la empatía con el otro. Exacto. Fíjate, y esa empatía que se traduce incluso en los lugares, en los lugares físicos, por ejemplo, en un avión o en un autobús, en el transporte público no se diga, ¿no? Los, los asientos están hechos con cierto tamaño y asumimos que entonces todos tendrían que caber dentro de ese tamaño. Y si llega a tocarte en el avión o en algún lugar una persona que sobrepase eso por su tamaño, entonces ya la ves feo y la misma persona tiene que resignarse a ir incómoda, pues porque todo está pensado en personas con cierto tamaño, ¿no? Y la ropa también. La ropa tiene ciertas tallas y tenemos mucha Bueno, más privilegio las personas que tenemos cierto peso, ciertas medidas para poder elegir ropa comercial o que puedas encontrar más fácilmente, ¿no? Y que además pues se vea bien, ¿no? Que esté como de acuerdo a lo que se espera de ti. Y creo que también es poder, como ahora que decías de la empatía, tener esa empatía y ese respeto por estas personas que no lo están viviendo, ¿no? Como, porque imagínate, yo lo veo, digo, si para mí fue complicado, y eso que en realidad, pues llegué a tener sobrepeso, pero nunca estuve en esa clasificación de obesidad. Pero las personas que han vivido esa obesidad y no sé, tú sabrás mejor de los niveles de obesidad que se consideran, pero ya cuando es una, no sé si esté correcto decir obesidad mórbida, donde ya no caben en muchos lugares ujú. y ya no caben, o sea, desde lo físico, pero ya no caben porque no son aceptados, porque la gente los voltea a ver con rechazo, con desprecio y es bien complicado estar seguramente viviendo eso, ¿no? Creo que nosotras pues solo podemos imaginarnos, no sabemos, porque no hemos tenido esa experiencia como tal. Y que si ha sido dura la experiencia de ganar y perder unos cuantos kilos, pues ahora imagino cómo la experiencia de todo lo que implica esta discriminación en todos estos niveles, este no ser vistos y no ser contemplados en todas estas otras áreas, como lo decíamos ahora. En todos los ámbitos. Pues sí, bueno, pues esa es la reflexión y vamos cerrando. Muchas gracias, Eve. Me encantó poder platicar sobre este tema que además es un tema que da para mucho, mucho más. Hay movimientos que se han desprendido de este tema. Quizá después podemos hablar de estos movimientos como el body positive, como el neutrality positive, que son temas también muy interesantes relacionados con el cuerpo y con la mente. Muchas gracias, Dulce. Gracias a todas y todos por escucharnos y sí, creo que es un tema que tenemos que seguir conversando para poder transformar nuestra perspectiva, iniciando por nosotras mismas, pero también para por lo menos tener esa apertura y esas otras posibilidades, pues para las nuevas generaciones y para las que ya están, para empezar a tener una sociedad más justa, donde quepamos todos, sin importar nuestros tamaños, nuestras características, nuestras nacionalidades, nuestras diferencias, ¿no? Creo que hay que trabajar en ello y bueno, pues una conversación, una mirada distinta, todo eso va sumando. Todo va sumando, es trabajo de todos, pero vamos sumando a ello. Así que lo retomaremos pronto y pues mucho gusto de volver a platicar contigo, que ya habíamos tenido un tiempito ahí sin hacerlo, pero bueno, estamos felices de poder retomarlo y gracias a todas y todos por estar aquí.
Hasta pronto. Adiós, bye. Adiós.